Eso, nada más. Ok, ¿ya está? Ya. Espera. La acercó más. Como que no Más entendiste que es la invasivo forma. de un lente, mejor ahí a 2 cuadras. La quinesfera de nadie es más grande. Así ya. ¿Cómo descubrió su vocación de ser maestro? ¿Algún familiar educador? Bueno, en mi caso somos 5 hermanos y los 5 hermanos obviamente de edades diferentes, yo soy la segunda. Y desde pequeños, desde que estábamos en colegios, cuando les dejaban tareas, matemática, inglés, comunicación, me encantaba enseñarles. Eso era en primaria. Y cuando estábamos en secundaria, formábamos círculos de estudios entre mis amigos y yo era la profesora justamente de los cursos de matemática, química, física, me encantaban las ciencias y eso hacíamos las clases en mi casa y eran unas clases que recuerdo con mucho cariño, de 4 de la noche a 8, trabajando con proyectos, agarraba mi pizarra y con todos mis amigos daba clases, de ahí nació mi vocación. Ningún familiar educador. ¿Crees que es importante que un profesor se actualice constantemente? Creo que es importante que un profesor definitivamente tenga bases teóricas. De las bases teóricas es lo que le va a dar el sustento, considero, para ser un buen maestro desde el punto de vista de qué es la educación. Luego, cuando ya tenemos esta base de qué es la educación, cuál es el concepto, por qué educar, por qué se debe enseñar en beneficio de la persona y de la sociedad, debe existir la actualización. Porque la actualización es constante, los cambios son constantes, las metodologías, los materiales, la tecnología. Veía el otro día una diapositiva en donde un papá le pregunta al hijo, ¿quieres que te enseñe algo? Y el hijo le responde, ¿para qué me vas a enseñar si tengo el Google? Y definitivamente los papás de antes, hablamos ya los señores de 70, 80 años, a la generación de 40 sí nos enseñaba, pero ahora es difícil enseñar bajo el concepto tradicional a un niño porque son otros estilos de educación. ¿Qué crees que le falta a la educación de hoy en día? Considero que en primer lugar falta el respeto al niño. ¿Por qué? Porque consideramos que con tantas exigencias que debe haber para que un profesional sea exitoso, 1, 2 maestrías, tal vez estudios en el extranjero, experiencia, empezamos a presionar a los niños desde edades tempranas, que en 1 año, en 2 años vayan a 3 talleres, a los 4 años aprendan 4 idiomas, a los 5 años ya estén con computadoras, con programas, en clases de dibujo, de pintura, de oratoria, y lo que estamos haciendo justamente es maltratar la infancia de los niños. Y esta infancia de los niños reconocemos que en primer lugar debe ser feliz. Acá en el centro que dirijo, nosotros siempre decimos, lo primero es el niño. El niño debe sentirse feliz, debe sentirse protegido, debe sentirse amado. ¿Y cómo logramos eso? A través de un entorno familiar. Ese entorno familiar debe darle la posibilidad de desarrollarse. Esto implica que sea feliz, que sepa jugar, que responda a los intereses de su edad y que todas las personas debemos tratar de beneficiar este potencial que tiene el niño. ¿Cuál es el reto que le gustaría establecer o cumplir? Considero que tratar de llegar a más personas, el hecho de saber que los niños deben de ser felices en la primera infancia y esta primera infancia les va a permitir las bases sólidas de su personalidad. ¿Qué implica esto? Que el niño debe ser libre, debe ser respetuoso, debe tener potencial, debe saber quién es, debe saber por qué hacer las cosas, debe razonar, debe pensar, debe tener un lenguaje, debe socializar y todo como eso lo vamos a lograr justamente en centros educativos donde se permita la libertad del niño. Esta libertad, ahorita hay muchos métodos, pero estos métodos son solamente informativos para los padres de familia, pero uno cierra las aulas y eso no se da. Entonces esta incoherencia que existe entre lo que debería ser y lo que es lo que tratamos de potenciar aquí en el centro. Tenemos una metodología que poco a poco la vamos transmitiendo a profesoras en capacitaciones que doy, he ido al extranjero, doy asesoría, trabajo para el posgrado de la San Marcos en el ministerio y todas estas posibilidades que tengo cada vez nos hacen dar cuenta de que tenemos que regresar a la época de 1850-1900, donde el niño debe jugar para desarrollarse y ser feliz. Muchísimas gracias, Nadia.
Agradecemos toda la información y estaremos corroborando. No importa. No importa, no importa. Sorry. Eso no importa. ¿Cuántas preguntas le faltan? Faltan las La mitad. pares. 2.